Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del sufrimiento que Dios permite al creyente por diferentes razones. La vez pasada estuvimos hablando acerca del sufrimiento como consecuencia del pecado. Vamos a continuar hablando sobre el mismo pasaje, el mismo tema, pero vamos a citar algunas cosas más que es importante que conozcamos de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es un espejo, en ella nos reflejamos, nos vemos y también sabemos que nos sirve también de consuelo. Muchas veces cuando nosotros tenemos graves problemas o sufrimiento es consuelo, es motivo de gozo saber todas las promesas que tiene Dios para nosotros como creyentes. Bueno, entonces vamos a comenzar, voy a dar lectura a ese pasaje que dice de la siguiente manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hemos visto otras causas también del sufrimiento del creyente. Pero ahora surge la pregunta, ¿podemos asumir que las personas sufren debido a su pecado? Durante toda mi vida he visto personas sufriendo. Muchas veces esa pregunta ha estado rondando aquí en mi mente y muchas personas me preguntan al respecto. Eh, en Marcos 2, versículo 1 al 10, eh, Jesús sana a un paralítico que fue bajado hasta él a través de el techo de una casa. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces. Cuando Jesús vio la fe de aquellos 4 hombres que lo trajeron, le dijo al enfermo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí el Señor Jesús es cuestionado. Les pido que busquen y lean ese pasaje y le preguntan si es lo mismo perdonar pecados que decirle levántate, toma tu leche y vete a tu casa. El Señor Jesús ahí lo dice, lo explica. Les pido que lean ese pasaje. Vamos a ver algunas otras cosas. Porque en ese pasaje veíamos que Jesús parecía darse cuenta que la enfermedad que aquel hombre sufría era resultado de su pecado. O no sé, posiblemente lo que pasaba es que simplemente ese hombre creía que esa enfermedad, su condición era resultado de su pecado. ¿Cómo podemos saberlo? Es difícil decirlo con certeza, pero independientemente de la respuesta que tengamos, la Biblia enseña que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte a veces son el resultado de pecados específicos que la gente comete. Vamos a ver algunos ejemplos. En Juan 5:14 hay un pasaje que nos relata que Jesús, cuando encontró a un enfermo que había sanado en el templo, y le dice así el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Les pido que lean también todo ese pasaje, es muy interesante sobre este tema. Pablo describe también algunas personas que estaban débiles, enfermas, incluso algunas que murieron por tomar la cena del Señor de manera indigna. En Primera de Corintios 11, que es donde normalmente leemos la institución de la cena del Señor, versículos 29 y 30, está escrito de la siguiente manera. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual haya muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por otro lado, la Biblia también aclara que el sufrimiento no es simplemente el resultado del pecado de una persona. En Lucas 13,
versículos 2 al 5, Jesús menciona a 18 personas que murieron porque la torre de Siloé cayó sobre ellas. El pasaje dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es necesario que sepamos y tengamos presente que la realidad bíblica del pecado y sufrimiento es esta. Las personas a veces sufren debido a sus elecciones pecaminosas, pero no siempre. Tampoco debemos creer que el sufrimiento sirve como expiación por el pecado o pago por el pecado. No es así. Por lo tanto, no debemos asumir de manera insensible que cada individuo sufre a causa de su pecado. Asumir que las personas sufren debido a sus decisiones equivocadas nos puede llevar a una actitud indiferente y crítica respecto a los demás, como decir, bueno, tienes lo que mereces, te lo dije. Entonces, eso surge porque tendemos, hermanos, a criticar, a tratar de buscar esto en los demás. La Biblia es un espejo, como decíamos, nos habla de nosotros mismos y es necesario que nosotros también nos autoevaluemos. Ahora, por otro lado, sería algo ingenuo asumir que las personas nunca sufren por su pecado. El pecado sabemos que puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. A veces sufrimos emocional o físicamente debido a nuestras elecciones, a nuestras decisiones, y necesitamos aprender de nuestros errores para evitar lastimarnos a nosotros mismos y también a los demás. Se necesita mucha sabiduría de Dios que proviene de Dios y sabemos que la podemos pedir y Dios nos la da. Necesitamos esa sabiduría para darnos cuenta si sufrimos por nuestras propias decisiones o por razones específicas debidas a nuestro pecado. Pero también nosotros necesitaríamos demasiada sabiduría para saber acerca de los demás por qué están sufriendo. El pasaje de Gálatas que leemos nos dice cuál debe ser nuestra actitud y eso lo vamos a ver en un minuto. Y nos da esa sabiduría, nos da esa forma de pensar que necesitamos como creyentes. Jesús, como Hijo de Dios, sí sabía muy bien por qué la gente sufría, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder? Nuestro pasaje de Gálatas nos dice al final que hagamos el bien mayormente a la familia de la fe, a nuestros hermanos creyentes. No nos dice que nos pongamos a criticarlos, a tratar de averiguar a qué se debe el sufrimiento que tienen. El apóstol Pablo también nos ofrece una sabiduría profunda para amar a las personas que sufren. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En otras palabras, si alguien está sufriendo, sufra con él, suframos con él, independientemente de las razones por las cuales esta persona está sufriendo. La realidad es que esta persona está sufriendo y los cristianos tenemos que responder con amor, con el bien, dice el apóstol Pablo en Gálatas. En lugar de tratar de explicar el por qué o las razones por las cuales están las personas sufriendo, nosotros mismos, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes, ser empáticos con aquellos que sufren, escuchar, empatía, amor. El problema del sufrimiento y el dolor no es exclusivo del cristiano. Pero para nosotros, hermanos, la Escritura siempre será nuestra guía para actuar de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.